Bueno, entonces vamos a hablar de antioxidantes nuevamente y hoy vamos a ir un poquito más allá en el sentido de que, hoy esto parte de inmediato, ni me acordaba. Bueno, ¿se acuerdan que ayer clasificamos los antioxidantes en dos grupos? Primero dijimos que habían unos que eran endógenos, que son propios del cuerpo, y no sé si me escuchan bien, voy a cambiar el micrófono para acá. A ver dónde puedo colocarlo. Ah, ya sé. Ahí sí que sí. Ahí deberían escucharme fuerte y claro. Lo que les decía es que eh, ayer hablamos, como les mencioné, de dos eh, grupos de antioxidantes que lo mencionábamos. Primero hablamos de los tipos de tipo endógeno y después hablamos de los de tipo exógeno, donde yo dije que los endógenos eran los propiamente tal del cuerpo humano y los exógenos son los que se adquieren a través de la dieta, ¿ya? Y también no les mencioné que dentro de los endógenos se vuelven a subclasificar en los de tipo enzimático y los de tipo no enzimático. De esto último encontramos moléculas de, no voy a decir de pequeño tamaño, algunas son de pequeño tamaño, perdón, y otras son más grandes. Y encontramos, por ejemplo, el glutatión, la tiorredoxina, la ubiquinona, el ácido úrico, el ácido lipoico y la bilirrubina. En, esos son defensas antioxidantes endógenas no enzimáticas. Y enzimáticas, tal como su nombre le dice, son enzimas, tenemos las catalasas, la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, ¿ya? Y de tipo exógeno hablamos de las vitaminas A, C, E, bueno, ayer no nombré la K, hablamos del betacaroteno, hablamos de la ubiquinona. Fíjense bien que la ubiquinona está en ambos lugares, tanto endógeno como exógeno. Y de los polifenoles, en donde hablamos de los ácidos fenólicos, donde vimos el resveratrol, la curcumina, y los flavonoides, que eran un montón de subconjuntos de moléculas, donde están los flavanoles, la flavona, los flavonoles, las flavanonas, las isoflavononas y la antocianidina. Y entre ellos, uno de los flavonoles más conocidos está la quercetina, que sale en todos lados, ¿ya? También hay otra forma de clasificarlos, que es un poco dando vuelta a lo que vimos anteriormente, en donde inmediatamente los clasificamos de manera enzimática y no enzimática, ¿ya? En donde podemos hablar de enzimas primarias en el tipo, en la clasificación enzimática, donde encontramos las enzimas que mencioné anteriormente, la SOD, la catalasa y el GPX, que es la glutatión peroxidasa, y ahora aparecen una enzima secundaria, donde está la glutatión reductasa, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? Y hasta ahí se acaba la defensa enzimática, y en las no enzimáticas encontramos un montón más. Están las vitaminas y derivados, los carotenoides, perdón, los... Espérenme que... Ahí sí. Los compuestos nitrogenados que no son de proteína, los compuestos organosulfurados, minerales, cofactores. De hecho, el coenzima Q10 ustedes lo deben conocer porque salen un montón de crema, no sé, las propagandas de Nivea dice con coenzima Q10. Ya, pues ahí está el cofactor Q10. ¿Qué más tenemos? Ácidos fenólicos, que están el ácido hidroxidocinámico, el ácido hidroxibenzoico y todos los flavonoides nuevamente, ¿sí? O sea, hay distintas formas de clasificarlo, pero que si todos apuntan a lo mismo, ¿sí? Que hay de tipo que algunos son ingeridos por la dieta y otros son defensas propias del cuerpo, ¿ya? Y finalmente, tenemos otra clasificación en donde hablamos de dos términos. Primero vamos a hablar de los antioxidantes hidrofílicos, que son aquellos solubles en agua, obviamente, y que reaccionan con los oxidantes en el citoplasma celular y el plasma sanguíneo. Y aquí la diferencia es que lo está ubicando dentro del cuerpo con respecto a las clasificaciones anteriores. Y tenemos la otra clasificación, que son los hidrofóbicos, que su nombre lo dice, no son solubles en agua, hidrofobia al agua, son solubles en lípidos y protegen las membranas de la célula contra la peroxidación de lípidos, ¿sí? Así que es decir que podemos encontrar antioxidantes tanto en la parte acuosa del cuerpo humano, y como en la parte más lipídica de la célula, ¿sí? Mi cámara sigue siendo esa cosa fea, yo no sé qué le pasa. ¿Por qué lo hace? No lo entiendo. Déjeme...
cambiar un poco. Ya, no sé si cambió algo, pero bueno. Y siguiendo entonces, no cambió nada. Y siguiendo con eso, entonces, ya voy a hablar de algunos aspectos generales de los antioxidantes nuevamente, pero si recuerdan bien, la presentación de ayer era como super light, en el sentido que era como una introducción a términos. Esta es un poco más profunda, pero tampoco va en el sentido de meterle mucha información. O sea, de tanto detalle químico quizá o biológico. Entonces, ¿qué sabemos de los antioxidantes? Los antioxidantes se pueden sintetizar en el cuerpo o obtener de la dieta, ya lo sabíamos. Los diferentes antioxidantes están presentes en una amplia gama de concentración en fluidos corporales y tejidos, lo acabo de mencionar. Quizá no lo de las concentraciones, pero sí que estaban en fluidos corporales y tejidos. Algunos se encuentran mayormente dentro de las células, por ejemplo, el glutatión y la ubiquinona, y otros se distribuyen muy uniformemente a través del cuerpo humano, como el ácido úrico. Y aquí el ácido úrico lo vamos a destacar bastante. De hecho, después vamos a hablar un poco de los antioxidantes y vamos a contar un poco como la biografía de cada uno antioxidante. La importancia relativa a la interacción entre estos diferentes antioxidantes constituye un área compleja, porque en algunos casos actúan solos, otras veces actúan acompañados, otras veces están gatillados por un fenómeno o son como una especie de complejos de acción, ¿sí? Hay enzimas y otras moléculas que intervienen en esto, así que por lo tanto no es tan fácil decir lo que les mencionaba ayer, cómo actúan. Hay algunos que actúan directamente y eso lo sabemos, ¡pum! Pero hay otros que trabajan en sinergia, como se conoce. Dice, con varios metabolitos y sistemas de enzimas teniendo efectos sinérgicos e interdependientes uno de otro, ¿sí? Así es la forma en donde como podrían trabajar, con efectos sinérgicos. Dice, la acción de un antioxidante puede depender de la función apropiada de otros miembros del sistema antioxidante, es decir, que otras veces necesitan un pequeño impulso como para funcionar y cambiar las condiciones de la regla del juego. Y después dice, la cantidad de protección proporcionada por cualquier antioxidante depende obviamente de su concentración, de su reactividad hacia la Eros. La Eros es la especie reactiva de oxígeno, esa es la nomenclatura en español, o ROS en inglés, Reactive Oxygen Species, y del estado de los antioxidantes de los cuales interactúa, ¿sí? Es decir, que no es que nosotros tomemos un antioxidante y solo por tomar el antioxidante va a atacar los radicales libres, en este caso la especie reactiva de oxígeno, sino de que de alguna manera hay que ver si son compatibles o no en el modo de actuar, ¿sí? Aquí me voy a detener un poco. A medida que vayan surgiendo términos, yo los voy a ir haciendo clases de alguna manera. Entonces, por ejemplo, la próxima clase debería ser especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno y de azufre. Después, aspectos generales, obviamente, nada muy complejo. Después debiéramos volver a los radicales libres para hablar un poco de ellos y de sus características, que debe ser una clase muy corta, que no debe ser más allá de 30 minutos, si es que. Y después vamos a ir viendo, si es que no me equivoco, formas de medir los antioxidantes. Y yo creo que por ahí estaría un poco la materia del curso en este semestre. Siguiendo entonces con los aspectos generales, dice algunos compuestos contribuyen a la defensa antioxidante, quelando los metales de transición y evitando que catalicen la producción de radicales libres en la célula. Para las personas que no saben lo que es un quelante, es un compuesto químico que se une con firmeza a los iones metálicos, metales de transición. Principalmente en el campo de la medicina, los quelantes se usan para extraer metales tóxicos del cuerpo. Y después vamos a ver que algunos antioxidantes tienen dentro de su estructura esta capacidad de quelar. Quelar es como que, ya, no tengo alguna cosita. Yo tengo, por ejemplo, es un ion metálico, anda dando vueltas. Y llega a una molécula que de alguna manera lo puede como aprisionar. Y ya no anda dando vueltas solo ese metal. Eso es un quelante, ¿ya? Y entonces, ahora ya abrimos un poco los aspectos generales de los antioxidantes, que ya los conocen ustedes a un modo muy general. Y ahora vamos a ver, como les dije, un poco la biografía de algunos antioxidantes de interés. Y vamos a partir por el ácido úrico. Les presento, acá está la estructura química del ácido úrico. ¿Y qué es lo que, por qué yo les dije que lo íbamos a destacar? Porque primero es el antioxidante de mayor concentración en la sangre humana, ¿sí? Es una oxipurina, que es el tipo de familia que forma el compuesto,
es una oxipurina antioxidante producida a partir de la xantina por la enzima xantina oxidasa y es un producto intermedio del metabolismo de las purinas. Ya, esto suena súper complejo, pero lo único que está diciendo es que se produce a través de una enzima, ¿sí? Proporciona más de la mitad de la capacidad antioxidante total del ser humano, lo que es muy importante, dice la activación, bla, bla, bla. Y las actividades antioxidantes del ácido úrico también son complejas, dado que no reacciona con algún oxidante, como el superóxido. Fíjense bien, un antioxidante no actúa contra todos los radicales libres, pero actúa contra el peroxinitrito, peróxidos y ácido hipocloroso, ¿sí? Entonces ya sabemos que tenemos una defensa, el ácido úrico. Ah, y como detalle, el ácido úrico es el responsable de una enfermedad, o bueno, se le atribuye un poco y participa en lo que se conoce como gota, en donde uno tiene concentración de ácido úrico, formándose después los cristales de ácido úrico que duelen bastante. ¿Y por qué que duelen? Porque yo tengo gota. Muchos dicen que es por comer carne. Sí, soy carnívoro, obviamente, pero no, solamente, no es la única fuente de ácido úrico. Hay más fuentes de ácido úrico. Por ejemplo, el tomate, los embutidos y una serie más de alimentos. Ya hablamos entonces del ácido úrico, se los presenté, ahora vamos a hablar del ácido ascórbico y un poco para que vayan viendo cuando tengan la presentación, fíjense bien que una de las diferencias que hay entre el ácido úrico y el ácido ascórbico, por ejemplo, es que, fíjense bien ustedes, perdón, estoy un poquito molesto de garganta, fíjense bien que en el ácido úrico yo les dije que cuando hablábamos un poco de los polifenoles, una de las ventajas de los polifenoles flavonoides entre ellos, era que ellos tenían una gran cantidad de hidrógenos lábiles. En este caso, esta estructura del ácido úrico no tiene un hidrógeno lábil, o sea, o no tiene grupos hidroxilos con hidrógeno lábil. A diferencia de la vitamina C, que es el ácido ascórbico, donde ustedes ven que hay un grupo hidroxilo, segundo grupo hidroxilo, tercer grupo hidroxilo, cuarto grupo hidroxilo. ¿Sí? Y por lo tanto funcionan de manera diferente. Después dice que el ácido ascórbico es un catalizador redox de monosacáridos que se encuentra tanto en animales como en plantas. El ácido ascórbico es necesario para la conversión del procolágeno en colágeno al oxidar los residuos de prolina a hidroxiprolina. Recuerden que la prolina y la hidroxiprolina son aminoácidos. En otras células se mantiene en su forma reducida por reducción con glutatión, que es un antioxidante, recuerden, que puede ser catalizado por la proteína disulfuro isomerasa y glutarredoxinas. Es importante, dice, que el ácido ascórbico es un catalizador redox que puede reducir y por lo tanto neutralizar especies reactivas de oxígeno como el peróxido de hidrógeno. Recuerden que cuando hablábamos de peróxido de especies reactivas, no solamente habían radicales libres, sino que habían otras especies que eran precursoras o que fomentaban la formación de radicales libres, como el peróxido de hidrógeno, que su nombre común es agua oxigenada. Hablamos también de otro compuesto antioxidante que es el glutatión, y fíjense bien que ya el glutatión es mucho más grande en su estructura, es un péptido que contiene cisteína, ¿ya? Y se encuentra en la mayoría de las formas aeróbicas, no se requiere en la dieta y en cambio se sintetiza en la célula a partir de sus aminoácidos constituyentes. ¿Perfecto? El glutatión tiene propiedades antioxidantes ya que el grupo tiol, que hay que buscar por ahí el grupo tiol, en su resto cisteína, si no me equivoco, es el único que está aquí porque no veo otro azufre detrás de la estructura, no, este es el grupo tiol. Es un agente reductor y puede oxidarse y reducirse reversiblemente, es decir, que él puede hacer un cambio en su estructura y eso le da una ventaja, ¿sí? Que puede oxidarse y reducirse reversiblemente, lo que no habíamos visto en lo otro. ¿Qué más sabemos del glutatión? Dice, en la célula el glutatión se mantiene en forma reducida por las enzimas, glutatión reductasa, y a su vez reduce otros metabolitos y sistemas enzimáticos como el ascorbato. En el ciclo glutatión-ascorbato, recuerden que el ascorbato viene del ácido ascórbico, la glutatión peroxidasa y glutarredoxina, además de reaccionar directamente con oxidantes, es decir que eh, potencia el ciclo glutatión-ascorbato, activa ciertos sistemas enzimáticos y además puede actuar directamente contra antioxidantes, es decir, tiene múltiples funciones. Dice, debido a su alta concentración y su papel central en el mantenimiento del estado redox de la célula, el glutatión es uno de los antioxidantes celulares más importantes. Ya aquí hay una diferencia con respecto al ácido úrico, que el ácido úrico era el que está más ampliamente distribuido por el cuerpo humano y era una de las principales defensas, pero a nivel general,
Aquí específicamente el antioxidante está dentro de la célula y es entonces el glutatión uno de los más importantes en ese sentido. Vamos a hablar de otro antioxidante que ustedes lo han escuchado nombrar, que es la melatonina, que es la hormona del sueño, como le dicen muchos. De hecho, se utiliza para mejorar o arreglar, no sé cómo quieran decirlo ustedes, tratar, ese era el término, gracias, ahora me acordé, tratar problemas del sueño, aunque dicen que su efecto no es más allá de 4 semanas, después no sirve para nada. Dice, es una hormona endógena derivada del triptófano que se libera principalmente de la glándula pineal en la oscuridad, de hecho por eso nos da sueño, es la hormona del sueño. La melatonina, la melatonina regula muchas funciones biológicas como el sueño, el ritmo circadiano, la inmunidad y la reproducción, es decir, tiene múltiples funciones nuevamente. Dice que tiene un efecto eliminador de radicales libres, antiinflamatorio y antioxidante. O sea, tiene varios efectos positivos. Elimina la especie reactiva de oxígeno y de nitrógeno y aumenta las defensas antioxidantes, por lo que previene el daño tisular y bloquea los factores transcripcionales de las citocinas proinflamatorias. Esta es la actividad antiinflamatoria que sale mención arriba. O sea, vemos que tenemos varias defensas. Dice, debido a su pequeño tamaño y naturaleza anfifílica, aumenta la eficacia de la cadena de transporte de electrones mitocondrial y reduce la fuga de electrones, ¿sí? La melatonina previene, los cambios degenerativos en el sistema nervioso central en modelos de enfermedad de Alzheimer y Parkinson y reduce el daño de los radicales libres al ADN que puede conducir al cáncer y muchas otras patologías. Dice, en consecuencia, la melatonina tiene efectos beneficiosos que incluyen la estimulación de la enzima antioxidante, que es lo que les decía anteriormente, que hay algunos que promueven la formación de enzima antioxidante, la inhibición de la peroxidación de lípidos. Cuando hablo de peroxidación de lípidos me refiero a que estoy evitando que se rompa la membrana lipídica de la célula y por lo tanto entonces contribuye a la protección contra daños oxidativos, ¿sí? Al inhibir la peroxidación de lipídica se rompe esta reacción en cadena que hace que la barrera lipídica de la célula se vaya desarmando progresivamente por los radicales libres, ¿ya? Acuérdense que los radicales libres, una vez que genera un inicio, que el primer ataque ocurre, después hay una etapa, hablando más bien un poco del mecanismo químico, que se llama propagación. Y la propagación es que la reacción en cadena, pues, se genera un radical, después otro, hasta que se destruye toda la membrana y se muere la célula. Otro antioxidante que habíamos nombrado y que ayer lo hablamos bastante porque no sabíamos si era bueno o malo, en el sentido de que en algunos casos mostraba efectos, en otros incluso no mostraba efectos adversos, levemente adversos, es la vitamina E. Y aquí hay que especificar que la vitamina E, en este caso, es una serie, y de hecho dice, es el nombre colectivo de un conjunto de 8 tocoferoles y tocotrienoles relacionados, que son vitaminas liposolubles con propiedades antioxidantes. ¿Qué significa esto? Que sean 8, que la vitamina E es un nombre genérico a varios compuestos de la misma familia. ¿Ya? Dice, de estos, el alfa-tocoferol ha sido el más estudiado ya que tiene la biodisponibilidad más alta y el cuerpo absorbe y metaboliza preferentemente esta forma. Y la estructura que ustedes ven aquí es la del alfa-tocoferol. Se ha afirmado que la forma del alfa-tocoferol es el antioxidante liposoluble más importante que protege las membranas de oxidación al reaccionar con los radicales lipídicos producidos en la reacción en cadena de la peroxidación lipídica. Nuevamente tenemos otro radical que interviene entonces en la propagación de la reacción radicalaria en la membrana lipídica, lo que es muy importante. También entonces elimina los intermedios de radicales libres y evita que continúe la reacción de propagación. Esta reacción produce radicales alfa-tocoferoxilos oxidados que pueden reciclarse de nuevo a la forma activa reducida mediante la reducción por otro oxidante, como ascorbato, que proviene del ácido ascórbico, y entonces él decía que era el ciclo que les mencionaba yo de que la vitamina E y la vitamina C se reconstituían en sus diferentes formas, uno a otro, retinol o ubiquinol, ¿sí? Además dice, sin embargo, los roles y la importancia de las diversas formas de vitamina E no están claros en la actualidad, nuevamente caemos en esta etapa así como de oscuridad, e incluso se ha sugerido que la función más importante del alfa-tocoferol es como molécula de señalización, y esta molécula no tiene un papel significativo en el metabolismo antioxidante, ¿sí? Dice, las funciones de las otras formas de la vitamina E son incluso menos conocidas,
Aunque el gamma tocoferol es un nucleófilo que puede, estos son términos químicos, que puede reaccionar con mutágenos electrofílicos, y los tocotrienoles pueden ser importantes para proteger las neuronas del daño, del daño oxidativo, ¿sí? Es decir que, Profe, dígame, Natalia, en la diapo anterior, diapo anterior. la verdad, no sé cómo explicar la pregunta, pero cuando dice que, o sea, que cuando dice al reaccionar con los radicales lipídicos producidos en la reacción en cadena de peroxidación Ujú, ujú, ujú. ¿la peroxidación lipídica qué causa? El rompimiento de la membrana lipídica de la célula. ¿Y eso es alguna como enfermedad conocida o O solamente... sea, mira, yendo un poquito más atrás, cuando tú tienes tu célula con su membrana lipídica, está bonita tu célula, rebosando en energía, es saludable, y llega un radical libre, lo que hace es entonces generar un radical en la membrana lipídica, y este radical, como empieza a propagar esta reacción en cadena, empieza a desarmar. Mira, podría haber puesto una imagen de cómo se desarma la pared celular, la membrana lipídica de la pared celular, y una vez que se rompe la membrana, porque llega a eso, que saca, la célula pierde su forma y obviamente pueden atacar los demás organelos. De hecho, en ese sentido, los radicales pueden traspasar membrana lipídica y romper todo lo que ellos quieran. Después vamos a hablar que hay un radical incluso que no necesita primero romper la membrana, puede entrar directo al torrente, a la célula, y atacar las partes más importantes de la célula. No sé si le queda más claro a Natalia. sí, sí, gracias. Ya. Ahora, la peroxidación lipídica, uno es que se genera estrés oxidativo, por si acaso. Y en el estrés oxidativo tenemos todas estas cardiopatías, envejecimiento, algunos dicen que Alzheimer, aterosclerosis, sordera, incluso porque se han medido niveles de radicales libres importantes en la sordera. Se ha visto, por lo menos en estudios en ratones o en chinchillas, en donde hay un trauma acústico, y ese trauma acústico hay una concentración alta de radicales libres. O sea que sí, la peroxidación lipídica y todo esto es una reacción en cadena que va llegando a distintas patologías. A lo mejor eso me faltó mencionar también, Natalia. Ahora llegamos a otro grupo de compuestos que son los carotenoides. También los nombré ayer. Ustedes deben conocer uno que es el betacaroteno, que lo encontramos generalmente en la zanahoria. Dice, los carotenoides están entre los pigmentos naturales más comunes y dan la coloración, de hecho, y han sido caracterizados hasta ahora más de 1100 compuestos diferentes. Los carotenoides son responsables por muchos de los colores rojo, amarillo y naranja de las hojas, frutas y flores de los vegetales, así como también por el color de algunos insectos, aves, peces y crustáceos. Este es como el latofric, por si acaso, en la función que tienen. Solamente pueden ser sintetizados por plantas, hongos, bacterias y algas, y sin embargo, muchos animales lo incorporan a través de la dieta, y dentro de esos animales nos encontramos nosotros que no los podemos sintetizar. ¿Sí? Esto tiene que ver un poco con la cuestión evolutiva, entonces, que nosotros perdimos esta capacidad. Si no me equivoco, hay algunas enzimas relacionadas que se perdieron, y por lo tanto no podemos producir este tipo de compuestos. Dice, dos carotenoides dietarios importantes son el licopeno, que lo encuentran en el tomate, si es que no me equivoco, me falla mi memoria, que es lo que explica el color rojo del tomate, y el betacaroteno, que es el naranja de la zanahoria. Estos están involucrados en la eliminación de todas las especies reactivas del oxígeno, el oxígeno singlete y el radical peroxilo. Y en este caso, el oxígeno singlete, que suena ahí, es una especie excitada del oxígeno, no está en su estado fundamental de energía, y no es que él sea un radical, él es un precursor de radical, porque al ser una especie excitada en energía, él lo que entrega es energía a otra molécula, la excita y genera un radical. Es una cosa así, bien sencillo. Entonces él como que está así como y quiere atacar a alguien, ¿sí? Pero él no es un radical, pero él ayuda a que se formen radicales. Y el radical peroxilo son los típicos radicales provenientes del agua oxigenada, del peróxido de hidrógeno, que son estos radicales que tienen como estructura general R o O punto, donde el punto es el electrón que tienen extra los radicales libres. Además, dice, son efectivos desactivando moléculas excitadas electrónicamente, los cuales están involucradas en la generación tanto de radicales como del propio oxígeno singlete. ¿Ya? Es decir, que incluso pueden atacar, no solamente atacan al oxígeno singlete, sino a otras moléculas excitadas que provienen, que promueven la formación del propio oxígeno singlete. ¿Sí? En algunos casos pueden encontrar singlete como singulete.
La traducción correcta todavía no la conozco, porque lo he visto en ambos casos. Me parece que más correcto es singlete que singulete, ¿ya? El beta-caroteno y otros carotenoides son los extintores naturales más eficientes para el oxígeno singlete. Ahí lo vuelvo a destacar. Su actividad como extintores significa que extinguen o que apagan, que matan al radical. Está relacionada con el número de doble enlaces conjugados presentes en la molécula. Y ahí ustedes pueden ver que hay un montón de enlaces, doble enlaces conjugados. O sea, hay una cadena interminable de doble enlace. Dice, los carotenoides barren efectivamente los radicales peroxilo, especialmente cuando la tensión de oxígeno es baja. Los betacarotenos dietarios se acumulan en la piel, esto sí es muy importante, y actúan como agentes protectores contra el daño oxidativo inducido por las radiaciones UVA a través de la extinción del oxígeno singlete. Recuerden que les dije ayer en alguna parte que uno de los factores que generaba la formación de radicales libres eran las radiaciones. Hablamos de las radiaciones, de varios tipos de radiaciones, y una de ellas era el UVA, ¿sí? Yo no, si no me equivoco, hay algunos de estos, estas cosas que se usan para el verano, bloqueadores solares que dicen con antioxidante, algunos colocan vitamina E. No sé si alguno tendrá caroteno, algún caroteno, pero sí he visto que algunos dicen con antioxidante. ¿Y por qué? Porque el antioxidante previene la formación de radicales libres debido a la radiación ultravioleta. Fíjense en la etiquetita de algunos. Eh, no traje de nuevo un ejemplo, porque tengo uno en la casa con vitamina E. Los polifenoles también los vimos ayer, que eran estos grupos de dos bencenos con un anillo, era pirano, con el anillo pirano este que está aquí, que tiene este anillo con un oxígeno, parece un pirano, y dos anillos bencénicos. ¿Sí? Dice, los polifenoles son fitoquímicos de bajo peso molecular, esenciales para el ser humano, constituyen uno de los metabolitos secundarios de las plantas más numerosos y distribuidos por toda la planta. Con más de 800 estructuras conocidas en la actualidad, los polifenoles naturales pueden ir desde moléculas simples como el ácido fenólico, el hidroxitirosol, el fenilpropanoides y los flavonoides, hasta compuestos altamente polimerizados como las ligninas y los taninos. Los flavonoides representan el subgrupo más común y ampliamente distribuido, y entre ellos los flavonoles son los más ampliamente distribuidos. ¿Sí? Polifenoles es una familia gigante, flavonoides es una especie de polifenoles, y los flavonoles es una especie, es una subfamilia de los flavonoides, para que les quede un poco más claro porque lo repite tanto. Al estar ampliamente distribuido en el reino vegetal, constituyen parte integral de la dieta porque nosotros consumimos una gran cantidad de vegetales. Los polifenoles poseen una estructura química ideal para la actividad como consumidores radicales libres. Dice, su propiedad antioxidante proviene de su gran reactividad como donante de electrones e hidrógeno y de la capacidad del radical formado para estabilizar y deslocalizar el electrón desapareado, y de su habilidad para quelar iones de metal de transición. Tienen varias formas, tienen varias acciones. Aquí está esta estructura que se ve aquí, la estructura general, pero no sé si ustedes recuerdan la diapo de ayer. Yo les dije que los fenol viene a ser un alcohol aromático. Yo les dije que los polifenoles, la particularidad que tenían es que tenían aquí varios grupos de hidroxilo, un grupo de hidroxilos OH, un grupo H acá, un grupo H acá, un grupo H acá, acá. O sea, tienen una serie de grupos H. Y por efecto inductivo y de resonancia, y hay resonancia y hay efecto inductivo que es debido a la electronegatividad, yo les dije que dentro de esos grupos H, el hidrógeno queda de alguna manera más expuesto a que fuera cedido. ¿Sí? Después vamos a ver que hay dos mecanismos de transferencia hacia radicales libres, que una es la de electrones solo y la otra es la de hidrógeno, ¿ya? No es lo mismo transferir un electrón que transferir hidrógeno, ojo con eso. Y además, por aquí ya me perdí en algún lado, dice que aquí habla que puede unir metales de transición. Este es un quelante. ¿Por qué es un quelante? Porque cuando tiene dos grupos hidroxilo adyacentes, en general en esta posición, aquí hay uno H y aquí hay uno H, estos OH de alguna manera usan como tenacita y pescan a un metal de transición y lo dejan estable. ¡Pum! ¿Sí? Los polifenoles actúan como consumidores de radical hidroxilo, que es el más violento que hay en nuestro cuerpo, el peroxinitrito y el ácido hipocloroso, actuando como agentes reductores. ¿Por qué digo que el hidroxilo es el más peligroso? Porque tiene un tiempo de vida, que lo vamos a ver en la próxima clase, de 10 elevado a la menos 9, atraviesa por todos lados porque no hay nadie que lo pare. ¿Sí? El paso por la membrana soplada porque es chiquitito, es OH punto. ¿Sí?
Y este es el malo malo. Y como es tan altamente reactivo, prácticamente lo que toca lo destruye, ¿sí? O lo convierte en radical. Él es malo malo. También hablamos, bueno, todos los que mencioné eran modelos antioxidantes no enzimáticos. Vamos a profundizar un poco en los sistemas enzimáticos. Como aspecto general, hay que decir que, al igual que con los antioxidantes químicos, las células están protegidas contra el estrés oxidativo por una red interactiva de enzimas antioxidantes. Aquí, el superóxido liberado por procesos como la fosforilación oxidativa se convierte primero en peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, y luego se reduce aún más para dar agua. Esta vía de desintoxicación es el resultado de múltiples enzimas con superóxidos dismutasas catalizando el primer paso, luego catalasas y varias peroxidasas que eliminan el peróxido de hidrógeno. Al igual que con los metabolitos antioxidantes, las contribuciones de estas enzimas a las diferencias antioxidantes pueden ser difíciles de separar unas de otras. Nuevamente caemos en esto de que son varias, es una sinergia entonces, ¿ya? Y vamos a hablar entonces de las enzimas, la superóxido dismutasa. Aquí hay una estructura general de la superóxido dismutasa, y así se dan cuántas son. Estas hebras que ustedes ven que son muy lindas aquí, es una serie sin fin de átomos, así que esto es una molécula extremadamente grande. Y la superóxido dismutasa, ya hablando, que se abrevia SOD, superóxido dismutasa, son una clase de enzima, perdón, estrechamente relacionadas que catalizan la descomposición del anión superóxido en oxígeno y peróxido de hidrógeno. Pero fíjense bien que al apagar el superóxido, que es un radical libre, el anión superóxido en oxígeno y peróxido de hidrógeno, recuerden que el peróxido de hidrógeno es precursor de radicales libres, entre ellos uno de los H, de la recalhidroxilo. Entonces, fíjense bien que el mecanismo tiene de alguna manera esta inconsistencia donde uno puede encontrar que si anda algún desbalance, podemos estar produciendo mayor cantidad de peróxido de hidrógeno y estamos metiendo más radicales al cuerpo, ¿ya? Por eso después están las catalasas que eliminan el peróxido de hidrógeno. O sea, todo calza. Dice, las enzimas SOT están presentes en casi todas las células aeróbicas y en los fluidos extracelulares. Las enzimas superóxido dismutasa contienen cofactores de iones metálicos que, dependiendo de la isoenzima, isoenzimas son las distintas formas de la enzima, pueden ser de cobre, zinc, manganeso, hierro. En los seres humanos, la SOT de cobre zinc está presente en el citosol, mientras que la SOT de manganeso está presente en la mitocondria. ¿Por qué tengo subrayado mitocondria? Porque la SOT de manganeso sería la más importante en función antioxidante, ¿ya? La variante con manganeso. La otra no se conoce mucho su acción y si lo que se conoce no tendría mucho efecto antioxidante. También existe una tercera forma de SOT en los fluidos extracelulares que contiene cobre y zinc en sus sitios activos. Catalasas. Ya las nombré anteriormente. Nuevamente aquí vemos la estructura de las catalasas. Son estructuras gigantes las enzimas. Son enzimas que catalizan la conversión de peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno utilizando como cofactor hierro o manganeso. Donde, aquí como paréntesis, nosotros tenemos ciertas reacciones en el cuerpo que están catalizadas por hierro y cobre. Pues ya lo he nombrado varias veces. ¿De dónde nosotros podemos adquirir hierro y cobre? De los vinos. Los vinos tienen una buena cantidad de metales, en este caso de hierro y cobre. Y si es verdad que tienen un efecto antioxidante, también, por ejemplo, el hierro y el cobre pueden formar radicales libres porque catalizan ciertas reacciones en el cuerpo humano, como la reacción de Fenton, donde se genera como producto el radical hidroxilo. Entonces aquí vemos que prácticamente estamos, por eso es un balance entre lo que consumimos y lo que tenemos dentro, y cuando se rompe el desbalance nos estamos oxidando. Dice, la catalasa es una enzima poco común, ya que, aunque el peróxido de hidrógeno es su único sustrato, sigue un mecanismo de tipo ping-pong. Dice, aquí su cofactor se oxida por una molécula de peróxido de hidrógeno y luego se regenera transfiriendo el oxígeno unido a una segunda molécula de sustrato. ¿Sí? A eso se refiere. Que juega con las moléculas de peróxido de hidrógeno. Ping-pong, ¿ya? A pesar de su aparente importancia en la eliminación del peróxido de hidrógeno, los seres humanos con deficiencia genética de catalasa, enfermedad conocida como acatalasemia, sufren pocos efectos nocivos. Es decir, que en realidad no sabemos, esto da a entender que su rol antioxidante no es tan importante. También hablé de las peroxirredoxinas. Fíjense bien, aquí el tamaño es aún mayor, es mucho más grande. Son peroxidasas que catalizan la reducción del peróxido de hidrógeno también, hidroxiperóxidos orgánicos y del peroxinitrito.
Se dividen en 3 clases. Tenemos las peroxiredoxinas típicas de 2-cisteína, de 2-cisteína típica y de 1-cisteína. Estas enzimas comparten el mismo mecanismo catalítico básico en el que una cisteína redox activa la cisteína peroxidática. En el sitio activo se oxida un ácido sulfénico por el sustrato de peróxido. No importa que no entiendan la estructura de todo esto, porque en realidad me interesa que vean que hay un ciclo importante. La sobreoxidación de este residuo de cisteína en la peroxiredoxina inactiva estas enzimas, pero esto puede revertirse mediante la acción de la sulfiredoxina. Las peroxiredoxinas parecen ser importantes en el metabolismo antioxidante, según lo que se ha estudiado en ratones y plantas. No se conoce más allá su efecto antioxidante en humanos, ¿sí? Pero lo tenemos. Y finalmente vamos a ver este sistema que se conoce como sistema de tiorredoxina y glutatión, donde las vamos a dividir un poco. Aquí está la tiorredoxina, nuevamente vemos que es una enzima grandota. Dice el sistema de tiorredoxina contiene la proteína tiorredoxina de 12 kilodalton, esta es la masa de la proteína, y su compañera tiorredoxina reductasa, ¿sí? Las proteínas relacionadas con la tiorredoxina están presentes en todos los organismos secuenciados. En su estado activo, la tiorredoxina actúa como un agente reductor eficaz, eliminando especies reactivas de oxígeno y manteniendo otras proteínas en su estado reducido, ¿sí? Sí, tiene un rol, varios roles. Dice, después de oxidarse, la tiorredoxina activa se regenera por la acción de la tiorredoxina reductasa utilizando NADPH como dante de electrones. Entonces, si se dan cuenta, vienen de par, de alguna manera. La tiorredoxina y la tiorredoxina reductasa la regenera, evitando entonces que continúe hacia algún otro metabolismo superior. Después tenemos el glutatión. Aquí, ahí está el glutatión, no sé si lo alcanzan a ver, bueno, es el FAT, pero el glutatión es esta molécula y esta es la glutatión peroxidasa, o reductasa, no me acuerdo cuál era, tendría que ver el dibujo donde lo saqué. Entonces dice, el sistema de glutatión incluye al glutatión reductasa, la glutatión peroxidasa y el glutatión S-transferasa. Es como un sistema complejo de trabajo, ya no es una enzima sola, sino es todo un conjunto de, incluso uno de ellos no es enzima, el glutatión lo vimos anteriormente, era un antioxidante de tipo, no sé, digámosle molecular. Dice, la glutatión peroxidasa es una enzima que contiene 4 cofactores de selenio que catalizan la descomposición del peróxido de hidrógeno y los hidroperóxidos orgánicos, ¿sí? La glutatión peroxidasa 1 es la más abundante y es un eliminador muy eficaz del peróxido de hidrógeno, mientras que la glutatión peroxidasa 4 es más activa con hidroperóxidos lipídicos. Sorprendentemente, la glutatión peroxidasa 1 es prescindible, es todo lo que se encontró en estudio en ratones. También sabemos que la glutatión S-transferasa muestra una alta actividad con los peróxidos de lípido. Estas enzimas se encuentran en niveles particularmente altos en el hígado y también sirven en el metabolismo de desintoxicación del cuerpo. Y entonces, con esto termino la presentación del día de hoy. Eso.